Hola, buen día. Sí, profe, te escuchamos. Bueno, muy bien. Entonces, Buenos días, profesor. gracias, muy amables. Iniciamos. Profe, ahora sí a grabar, ¿es tan gentil? Bueno, subamos este cacharrito para acá. Listos. ¿Ya iniciamos, profe, a grabar? Profe Elkin. Sí, profe, ya está grabando, profe. Gracias. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Este es el encuentro correspondiente al CIPAS de primera matrícula, correspondiente a la sesión 2. En esta oportunidad vamos a trabajar la tarea 2, que es la temática aplicación de la teoría de conjuntos. Los tutores que le acompañan son el tutor Elkin Ricardo Laverde y Patricia Leguizamón, quien les habla. Entonces, vamos a manejar los siguientes objetivos como las líneas de ruta que vamos a trabajar. Ese objetivo general, pues obviamente afianzar las temáticas de la unidad 2 que corresponden a la aplicación de la teoría de conjuntos. Dentro de ellos vamos a reconocer los conceptos básicos, que son las operaciones entre conjuntos y la aplicación de estos en un entorno de la vida cotidiana. También se va a realizar una actividad interactiva de esta temática, que esperamos su participación activa, y también vamos a aplicar los conceptos de la unidad 2 para resolver una situación problemática en el contexto social. Debemos también tener en cuenta cómo se aborda la guía de la tarea 2. Entonces, en primer lugar, tenemos que leer la guía y tener muy en cuenta las indicaciones. Recordemos que esta actividad tiene una valoración de 125 puntos. Se aprueba con un mínimo de 75 puntos. Se deben realizar 4 ejercicios donde nosotros hemos interactuado en el foro escogiendo la letra. ¿Qué es escoger la letra, chicos? Es de escribir en el foro, voy a trabajar la letra A. Eso significa que esa persona va a realizar el ejercicio 1A, 2A, 3A y 4A. Se sugiere de igual manera, ya el segundo paso, de revisar los anexos. Recordemos que los anexos están en el entorno de aprendizaje, donde tenemos que el anexo 4 tiene la guía de los ejercicios que se deben desarrollar. En el anexo 5 encuentran ejercicios ya resueltos, o sea que son ejercicios modelo para guiarse. Y en el anexo 6 van a encontrar una plantilla en Word que les va a servir para guiarse y sobre todo pues les va a ahorrar mucho tiempo en la organización del trabajo que ustedes van a presentar. Algo a tener en cuenta es que en el ejercicio 3, que es una aplicación de teoría de conjuntos, ustedes deben realizar el video única y exclusivamente de ese ejercicio 3. Ese puntaje corresponde a 25 puntos. Por tanto, es muy importante que ustedes en el foro ya dejen el ejercicio 3, tengan oportunidad de revisión docente, su tutor o tutora les dice, listo, le quedó bien el ejercicio 3 y ahí se arrancan a hacer el video. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen la revisión docente, puede que el ejercicio esté bien, pero puede que también tenga errores y les va a bajar en el puntaje correspondiente al video. Entonces, recordemos, la actividad vale 125 puntos, dentro de los cuales el video del ejercicio 3 vale 25 puntos. Muy bien. Otro aspecto a tener en cuenta es que esta sesión, la participación y asistencia que ustedes están haciendo en este momento, tiene una valoración adicional de 20 puntos. Por eso es muy importante que a mitad de esta sesión y hacia el final vamos a compartir el link de un formulario para que ustedes lo diligencien muy bien, y esa información es la que vamos a tener en cuenta para la asignación de los 20 puntos. Entonces, recuerde que debe diligenciar la asistencia con el número de cédula sin comas ni puntos para así obtener el incentivo.
Este link de este aplicativo de asistencia será socializado más o menos a la mitad de la sesión y hacia el final. Entonces, agradecemos tener en cuenta este aspecto. Muy bien. Ya entrando en materia, nosotros vamos a hablar de la recta numérica. Entonces, recordemos que la recta numérica es una representación del ordenamiento de los números, donde tenemos como eje central o punto de inicio el 0, siempre los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. Recordemos que a medida que avanzamos hacia la derecha, aumenta el número, ¿cierto? Entonces, si está un número más lejos del 0, siempre será más grande que uno que está más cerca. Y para el caso de los números negativos, siempre tendremos también de igual manera más hacia el 0 un número negativo más pequeño que los que están más lejos del 0. En este caso, nosotros estamos manejando la siguiente expresión. Decimos, ejemplo, encuentra el conjunto por extensión de la siguiente expresión. Entonces tenemos que el conjunto siempre se simboliza con una letra mayúscula y tenemos esta notación que dice X tal que X, o sea que todo número que pertenece, recordemos que Z es el conjunto de los números enteros, donde X es un número par, recordemos estos símbolos de la tarea 1, y 0 es menor que X y X es menor que 10, esta es la característica que tenemos nosotros por comprensión. Recordemos que cuando hacemos notación por comprensión, estamos hablando de la característica que tienen los elementos que pertenecen a ese conjunto. Y cuando hablamos por extensión, estamos diciendo, enumerando los elementos uno por uno que tienen esa característica. Aquí tenemos, ahorita ya vamos a mirar más al detalle la parte de la recta numérica, pero entonces retomemos. Necesitamos saber cuáles son los números pares que estén en el intervalo entre 0 y 10. Entonces, esos números son el 2, el 4, el 6 y el 8. Estos 4 números tienen la característica que estoy enunciando en el conjunto A. Cuando voy a trabajar esta parte de la recta numérica, denme un segundo. Aquí está. Aquí está. Ese link que tenían acá, aquí está porque les vamos a explicar la importancia de los intervalos. Los intervalos es un rango que tiene un inicio y un final. Se clasifican en intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos por la izquierda y semiabiertos por la derecha. Recordemos que ya habíamos hablado de la recta numérica, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos puntos. Tenemos un punto donde decimos que A es igual a menos 7 y tenemos un punto B donde decimos que es igual a 6. Recordemos que las coordenadas siempre son A, B. Entonces, en este caso del intervalo abierto, decimos que tenemos menos 7 y 6. ¿Qué significa eso? Decimos que X pertenece a los reales y menos 7 es menor que X, fíjense aquí, menos 7 es menor que X y X es menor que 6. Recordemos que el símbolo menor siempre lo tenemos con la mano izquierda y el símbolo mayor lo tenemos con la mano derecha. Entonces, fíjense que aquí está abierto porque son todos los números que son de entre menos 7 hasta el valor de 6. Cuando tenemos ya un intervalo cerrado, es porque uno de sus dos extremos lo está incluyendo. Fijémonos la expresión. Tenemos menos 7 es menor que X, menor o igual que X. Fíjense la rayita que está debajo del menor, eso significa que tenemos que es menor o igual, por tanto lo está incluyendo el valor de menos 7. Entonces aquí tenemos menos 7, ¿cierto? Desde aquí hasta 6. Este es un intervalo cerrado, ¿cierto? Porque ya está incluyendo el menos 7. Cuando tenemos la expresión, un intervalo semiabierto de la izquierda, tenemos menos 7 es menor que X, ya no lo incluye, ¿cierto? Ya no lo incluye, pero sí incluye el extremo derecho.
está incluyendo a 6. Entonces, un segundo me paso para acá. Entonces, tenemos que son, miren, está abierto y en el caso de 6 está cerrado. Y cuando tenemos un intervalo semiabierto por la derecha, ya tenemos menos 7 es menor que X, lo está incluyendo, y también está incluyendo al 6. Esta parte, obviamente, ustedes la van a manejar de acuerdo al ejercicio que les corresponda, de acuerdo a las letras. Muy bien. Vamos a pasar a una información que ustedes tienen en el entorno de aprendizaje. Es el OVA que tenemos con respecto a la teoría de conjuntos. Yo ya lo tengo abierto acá, pero recordemos que el OVA siempre se abrirá siempre y cuando ustedes estén logueados en el campus virtual. Si ustedes lo van a abrir solitos, no les va a abrir. Disculpen, se necesita que ustedes estén logueados en el campus. Entonces, un segundito, ya está cargando. Vamos a hacer una parte inicial de las operaciones entre conjuntos y después vamos a pasar a la explicación temática. Un segundito, está cargando. Ok, este lo podemos cerrar, a ver si es internet. Ok, entonces dejémoslo aquí. Bueno. Un segundito que está cargando. Bueno, recordemos mientras tanto cuál es la definición del conjunto. Recordemos que un conjunto es la reunión de varios elementos que tienen una misma característica, ¿cierto? Entonces, aquí un segundo, vamos a pasar a esta parte que me gustaría que participaran ustedes en el chat o de parte aquí. Entonces, profe, a ver si regalamos audio para las personas que quieran participar. Entonces, tengo aquí. Entonces, si están visibilizando la pregunta número 1, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, señora. profe. Sí, Bueno, señora. muy bien. Entonces, dice, ¿qué operación entre conjuntos representa el símbolo de la imagen? Tenemos Diferencia un simétrica. triángulo, Diferencia simétrica. ¿cierto? Entonces, ustedes los de... Muy bien, diferencia simétrica. Recordemos que la intersección es con una U inversa y la diferencia es con un menos. Muy bien. Sí. Seguimos. Seguimos. La intersección entre dos conjuntos A y B se puede definir como los elementos que. Fíjense que la parte naranja es lo que me está simbolizando la intersección. La primera opción, ¿están en A o en B? Están en B, pero no en A. Están en B y en A y en B, o están en A, pero no en B. ¿Cuál es la intersección? Están A en B, A profe, que están en A y en B. En A y en B, simultáneamente. Entonces, la intersección, fíjense que utiliza el conector que veíamos, el I. La intersección siempre estaremos hablando de I. Muy bien. Seguimos. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una operación entre conjuntos? Tenemos diferencia, intersección, inclusión, unión. inclusión. Inclusión, excelente, muy bien, seguimos. Dado el conjunto por comprensión, bueno, aquí nos comimos una N, decimos A es igual a X, recordemos que este símbolo, una E como planita, simboliza la pertenencia. X pertenece a A y X no pertenece a B, defina la operación correspondiente. Las opciones son A, B menos A, B, A intersección B, C, A menos B, D, A unión B. Recordemos, X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Cuál creen ustedes que es? A menos B. A menos B. Muy bien, porque recordemos que pertenece a y no pertenece a B. Pilas con decir que es B menos A, porque debería ser el conjunto que pertenece a B y no pertenece a. Muy bien, era la C, A menos B. Correcto. Y la pregunta número 5 dice, dado el conjunto por comprensión, donde A es igual a X pertenece a y X pertenece a B,
y X pertenece a C, defina la operación correspondiente. A menos B, B menos A intersección B intersección C, A intersección B unión B. La B. La B. La B. B, porque estamos hablando de is, muy bien, y es hablando de los conjuntos A, B y C. Muy bien, excelente. Bueno, esas eran unas preguntas de control inicial para ya pasar a la parte teórica donde vamos a explicar un poquito más al detalle. Recuerden que las operaciones entre conjuntos, nosotros siempre debemos trabajar el diagrama de Venn con los círculos entrelazados, de tal forma que estamos trabajando las operaciones entre conjuntos. Aquí eran todos los correctos, ok, e iniciamos. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar lo que es la definición, la representación, los tipos de conjuntos y la aplicación de forma muy general. Recuerden que ustedes tienen este mismo recurso en el entorno de aprendizaje en la hoja. Entonces, no se angustien. Ahorita solamente vamos a poner mucha atención y después ustedes lo van a poder revisar en su campus. ¿De acuerdo? Entonces, lo que veníamos hablando, chicos. Un conjunto es una colección, reunión, agrupación de objetos, personas o elementos con una misma característica. Fijémonos que aquí teníamos un solo conjunto, ya aquí teníamos dos, y aquí tenemos la simbología de un diagrama de Venn para 3 conjuntos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo se representan estos conjuntos? Sencillo. Resulta que tenemos 2 formas de representar los conjuntos. Vamos a trabajar a este que se llama los números pares entre 1 y 15. Por comprensión, siempre vamos a indicar la propiedad o característica que cumplen todos los elementos del conjunto. Para ello necesitamos, obviamente, hablar de un lenguaje matemático, ¿no? Entonces tenemos que decir A es igual a X tal que X es un número par entre 1 y 15. Entonces, esa es la característica, fijémonos, porque dice que es un número par que está en ese intervalo. Ya una segunda característica se llama o una segunda característica, no, una segunda forma de notación entre los conjuntos se llama la extensión. Este nos indica que es enumerar cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto o que tienen esa característica. Entonces, cuando vamos a hablar de extensión, entonces vamos a decir cuáles son los números pares entre 1 y 15. Esos son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12 y 14. Entonces, y por último, tenemos también aquí el concepto de cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es un solo número, es un numerito. Siempre la cardinalidad va a ser un número y va a ser el número de elementos, se denota con la letra N minúscula, entre paréntesis la letra del conjunto del cual estoy hablando, y me van a decir el número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces los vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cardinal del conjunto A es igual a 7. De aquí, chicos, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que la comprensión, siempre, acuérdense, en comprensión comprimido es la característica, una sola característica que tienen todos los elementos del conjunto. La extensión, como su nombre lo dice, extenderme, ¿cierto? Entonces, eso significa escribir uno a uno los elementos que cumplen con esa característica. Y el cardinal es solamente un numerito, el número de elementos que tienen ese conjunto. Entonces, para tener el cardinal, yo siempre tengo que tener mi conjunto por extensión, ¿de acuerdo? Porque pues tengo que tenerlos aquí uno por uno para poderlos contar. ¿Listos? Muy bien. ¿Hasta ahí dudas? ¿Hacemos un pequeño corte? ¿Dudas o inquietudes? No. Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar de los tipos de conjuntos. Entonces, los más representativos son conjunto finito, infinito, unitario,
vacío, universal y subconjunto. Dentro de ellos tenemos el conjunto finito. Entonces, es el conjunto con cardinalidad definida. Es decir, que los elementos pueden enumerarse, ¿cierto? Los puedo contar. Por eso se llama finito, los puedo contar. Tenemos aquí el ejemplo. S es igual a X tal que X es un día de la semana. Ahí como estoy diciendo el conjunto, ¿por comprensión o por extensión? A ver, díganme rapidito. X tal que X es un día de la semana. Comprensión. Por extensión. Comprensión. Muy bien, la característica. Y ahora vamos a decir S es igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso es Extensión. extensión. Fíjense que es largo, extendido. Y vamos a decir el número, el cardinal del conjunto S. Acuérdense que el cardinal se simboliza con la letra N y entre paréntesis la letra del conjunto, que en este caso es S, es igual a 7 porque son 7 los elementos. Y fuera de eso, eso es un conjunto finito. Muy bien. Finito. Ahora el conjunto infinito. Decimos que es el conjunto con cardinalidad indefinida, es decir, que no se pueden enumerar, porque son muchos, no se pueden enumerar. Tenemos el conjunto C, dice X pertenece a N, donde N son los naturales, y donde X es múltiplo de 5. C es igual a ¿cuáles? Al 5, al 10, al 15, al 20, al 25, al 30, al 35. Y fíjense que pusimos punticos porque esos 3 punticos me denota que va hasta el infinito y más allá. ¿Se acuerdan de la película? Entonces, a esos 3 punticos significan infinito. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa? Como no se puede determinar el número de elementos, tiene una cardinalidad infinita, porque sus elementos son infinitos y el conjunto se llama infinito. ¿Listos? Muy bien. Seguimos. Conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos. Se denota con el símbolo un 0 con una rayita atravesada o un par de corchetes pues con nada adentro porque es vacío. Decimos, P es igual a X que pertenece a los naturales y es un número par terminado en 1. Eso no existe porque par no termina en 1. El 1 es un número impar, no tiene la característica de ser par. Entonces decimos, no existe ningún número par que termine en 1, por tanto el conjunto P es vacío. Mírenlo cómo lo tenemos. P, cualquiera de las dos es válida, y decimos que su cardinalidad es igual, pues a vacío, ¿no? O sea, a 0, porque no hay ningún elemento. Como decimos que el cardinal es un número, es 0 porque es un conjunto vacío. Excelente. Conjunto unitario. Es el conjunto con cardinalidad de 1. Entonces tenemos el conjunto S donde decimos que X tal que X es el rector de la UNAT. Pues hay uno solo, ese era por comprensión, ¿no? Y por extensión se llama Jaime Alberto Leal porque solo hay un rector. Tiene un elemento, su cardinalidad N de S es igual a 1 y se llama un conjunto unitario. Muy bien. Conjunto universal. Es el conjunto de todos los elementos del tema en referencia o situación en particular. Se denota con una U. Fijémonos en el ejemplo. El universal es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Donde A decimos que es igual a 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Este es un subconjunto de U, ¿cierto? Porque ya tiene menos elementos, pero hace parte de U. B es igual a 4, 5, 6, 7, también hace parte de U. Entonces decimos que el conjunto universal es el que me recoge todos los elementos de un conjunto. El subconjunto. El subconjunto es el conjunto que está dentro de otro conjunto y no voy a hacer un refrán. Es el conjunto que está dentro de otro conjunto. Es decir, el conjunto S es un subconjunto del conjunto P, ya que todos los elementos de S están incluidos en P. Entonces, fijemos, P es igual a X tal que X es dígito par. S es igual a 2, 4, 6, 8. Como este conjunto P puede ser infinito, porque pues hay muchos números dígitos par, ese es un conjunto de P, donde estamos diciendo
que todos los elementos de S están incluidos en el conjunto P, porque es un hijito. S es un subconjunto de P. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de teoría de conjuntos, debemos tener pues ciertas características en cuenta. Entonces, primero pues lo que nos vamos a trabajar acá es identificar el concepto de conjuntos, hemos diferenciado los tipos de conjuntos, también establecer las relaciones entre los conjuntos, la representación de los diagramas de Venn, aplicar los conocimientos en el desarrollo de soluciones prácticas y también formular condiciones sociales de la relación del estudiante con el entorno. Para eso nosotros vamos a iniciar con un ejemplo de la aplicación de la teoría de conjuntos que es muy similar a lo que nosotros vamos a encontrar en la guía con el último punto que habla de una problemática de salud. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una problemática social donde tenemos que, según la escuela, la EDSAC, dentro de su trabajo social, UNADISTA tiene los siguientes, digamos, resultados de una vereda que se llama El Rosal, compuesta por 160 personas, dentro de las cuales decimos que hay 106 personas que señalaron como problema prevalente, o sea, significativo, la pobreza. 76 indicaron que era el hambre. 50 señalaron que era la desigualdad. Entonces, de una vez con ese enunciado, yo ya puedo ir, digamos, como clasificando la información. Me explico. Cuando nosotros decimos que hicieron una encuesta a la comunidad en la vereda del Rosal compuesta por 160 personas, ¿a qué equivale ese 160 personas, chicos? Cuéntenme. ¿A la cardinalidad? Es la cardinalidad No, universal. El conjunto Universal. universal. O sea, Ah. el total El de total. personas encuestadas fueron 160 personas. Tenemos que, a veces lo dan como a veces me lo piden, pero en este caso me están dando esa información, entonces ya sabemos. 160 personas es el conjunto universal. Muy bien. Cuando yo digo 106 personas señalaron la pobreza, eso significa que hay 106 personas en total para el conjunto de la pobreza. Ya más adelante les voy a explicar. El total. Porque es que acuérdense que como tenemos estos tres conceptos, va a haber personas que escogieron simultáneamente 2 o 3 de estos factores. ¿De acuerdo? Pero recordemos, este 106 es el total de la pobreza, este 76 es el total del hambre y el 50 es el total el factor de la desigualdad. Hasta ahora vamos con los conceptos, no se me preocupen. ¿Listos? Muy bien. Luego me dicen 5 personas indican que tienen hambre y desigualdad únicamente. ¿Qué pasa con esas 5 personas? ¿Por qué no me hablaron de pobreza? No hablaron de pobreza. Cuando dicen únicamente, están hablando solo de hambre y desigualdad. No me hablaron de pobreza. Ahorita les voy a explicar gráficamente. Estamos hasta ahora analizando la información. 24 personas indican únicamente hambre. Únicamente. Significa que no tuvieron en cuenta ni la pobreza ni la desigualdad. ¿Listos? 28 personas indican que su problema es la pobreza y la desigualdad. Estos dos conceptos, pobreza y desigualdad. Y 30 personas indican desigualdad, pero no hambre. ¿Listos? Entonces, importante, si gustan, tómenle una captura de pantalla aquí para que cuando tengamos el diagrama de Venn lo puedan asimilar mejor. Me gustaría que le tomaran una captura de pantalla ahí para ahorita seguirlo trabajando, chicos. ¿Listos? Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Listos. Ahora el desarrollo. ¿Listos? Entonces, partiendo de los datos arrojados por la encuesta aplicada en la comunidad de la vereda del Rosal, se determina la siguiente información. Miren que aquí ya vamos a sacar así. Entonces, universal 160, pobreza 106, hambre tal, desigualdad tal. El diagrama de Venn siempre, chicos, por favor, debe tener un rectángulo que lo delimite. Y por fuera debe decir universal igual si lo tenemos a tanto. En este caso se pintaron estos valores
pero pues en general el diagrama de Venn solamente tiene las letras mayúsculas al lado de cada uno de los conjuntos, pero aquí era para simbolizar lo que ya les acabé de explicar. ¿Qué significa? Que hay 106 que es pobreza. Fíjense que cada conjunto, cada circulito tiene 4 áreas, ¿cierto? Tiene 4 áreas, dentro de una únicamente solita, y hay 3 que comparte con los otros conjuntos. Esto me simboliza que 106 es la suma de estos 4 valores, 76 es la suma de estos otros 4 valores, y 50 es la suma de estos 4 valores, donde tenemos que tener presente que hay valores compartidos, por tanto es muy importante la información. Ya más adelante, ahorita, hasta ahí estamos, ¿cierto? Muy bien. Dicen, bueno, aquí nos vuelve a dar la información que ya teníamos, pero pasamos a la siguiente para simbolizar el resto. Este solamente era para los totales de cada una de las características. Ahora, Perdón, señor, cuéntame. porque se pone el 140 universal 140, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el 140? ¿Cuál 140 me hablas? El que está por fuera, el universal, igual a 140. Ah, no. Aquí dice 160, de pronto, como está chirriquitico, ahí dice U igual a Es. 160. Y míralo aquí también. No. No, es que está Ah, pequeñito es, y no ya, se ya. ve muy bien. Sí, señor, tranquilo. Listo. Bueno, hasta Ah, ahí todos estamos, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a desglosar paso por paso. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a identificar la intersección entre H y D únicamente. Es decir, que no tiene en cuenta los elementos del conjunto P. Me voy a devolver acá para que ustedes vean el concepto que ustedes le habían tomado captura de pantalla. Aquí decía, 5 personas indican que tienen hambre y desigualdad únicamente. ¿Qué significa? Que no tienen en cuenta la pobreza. ¿Cómo no tienen en cuenta la pobreza? Entonces, esperen, no me pasó. Resulta que ese 5, mírenlo acá, es que esto no lo puedo agrandar más, chicos. Espérense a ver si yo lo pudiera agrandar. No. Este 5 es la intersección entre H, que es hambre, y D, que es desigualdad, pero como no tiene en cuenta la pobreza, miren, si ven que el conjunto P, que es el círculo naranja, está por fuera, ya tengo el 5 ahí. Pilas me lo van a poner aquí en la mitad, porque si ustedes lo ponen en la mitad, me están diciendo que hay 5 que consideran la pobreza, el hambre y la desigualdad, pero eso no es cierto. Es 5 que consideran el hambre y la desigualdad únicamente, por eso va aquí. ¿Estamos? Entonces, no tiene en cuenta la pobreza, por eso está por fuera de la pobreza. Hasta ahí va el 5 que llevamos aquí. Significa, 5 personas indican que tienen hambre y desigualdad únicamente. Bueno, continuamos. Ahora vamos a seguir a hacer otro paso. Vamos, dice, 24 personas indican únicamente hambre, ¿cierto? Como dice únicamente hambre, el único sitio es aquí, porque esta área que estoy señalando aquí con el cursor es únicamente hambre. Fíjense que no comparte nada con pobreza y no comparte nada con desigualdad. ¿Estamos? Entonces, cuando me hablan de únicamente hambre, es esta área, o de cualquier conjunto, este es únicamente, aquí estoy, este es únicamente, y aquí donde está el cursor son las áreas de únicamente. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Profe, creo que Jenny Fonseca Hay levantó la una mano. mano levantadita. Por favor, cuéntanos. Hola, profe. Hola. Mira que ahí en la explicación que vas, mi ejercicio 3 también va lo mismo, pero el mío dice únicamente ciencias, pero igual también dice que hay, en otro punto me dicen que hay también 2 estudiantes que también van a ciencias, entonces tengo que escribir los que van únicamente y los otros también. En esa parte me quedé confundida en mi ejercicio. Bueno, en primer lugar, me da pena contigo, pero es que no podemos, déjame terminar el ejercicio porque no podemos meter la información de tu caso puntual. Sin embargo, ahorita voy a dar claridad en cuanto a ese concepto, porque es que fíjate que aquí tengo 24 únicamente hambre, ¿cierto? Y 5 fueron solamente, o también podemos decir únicamente hambre y desigualdad, ¿cierto?
El concepto, más allá, yo les quiero de pronto hacer como una reflexión. No hay una receta que yo te pueda decir como, ay, la profe me explicó ese ejercicio y yo lo voy a hacer igualito. No podemos decir que hay una receta porque es que en unas dan una información y en otros dan otros. Lo que nos interesa es que ustedes aprendan los conceptos, a aplicar los conceptos de las operaciones entre conjuntos, de la unión, la intersección. Esos son los conceptos que ustedes deben aplicar. Entonces, permíteme seguir con el ejercicio y cuando finalicemos, si hay campito, porque pues vamos a ver, podemos hablar de generalidades, pero no podemos hablar de casos puntuales. Discúlpame, Gracias, pero profe. pues están 93 personas conectadas, no podemos hacer eso, pero pues tratamos de darles las generalidades para que ustedes lo puedan hacer con su propio ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Teníamos el 5 y teníamos el 24. Muy bien. Ahora seguimos con otro concepto. Dice, identificar la intersección entre el conjunto pobreza y desigualdad se deben de tener en cuenta que debemos sumar 28 a los espacios resaltados en rosa. Acuérdense que decíamos que había 28 personas que indican que su problema es la pobreza y la desigualdad. Al decir y, estamos hablando de la intersección. La intersección entre pobreza y desigualdad es de esta área rosa. Fijémonos que esa área rosa está conformada por dos áreas pequeñas que me deben sumar 28. Y hay N posibilidades que me den 28. Entonces yo no le puedo poner el 28 directo. Tengo que esperar un momentico para que me den más información y yo pueda aplicar ese número, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ven 28, es la intersección entre pobreza y desigualdad, es la suma de estos dos valores, me debe dar 28, pero todavía no lo puedo hacer. Continuamos. Seguimos. Después, ay, lástima que esto no se pueda agrandar, pero bueno. Profe, yo le quería hacer un aporte sobre eso, tengo la mano levantada. Señora, En los 3 puntos al lado derecho, ¿en el más? debajo de la X, no, debajo de la X hay 3 puntos. Espera, ¿debajo de cuál X? Al lado derecho de su pantalla está la X donde uno cerraría todas las ventanas y debajo Ya, hay sí. 3 puntos. Aquí. Ahí dice zoom y Gracias, sí. se le va subiendo ahí el Bueno, y me voy porcentaje. moviendo. Espérate, gracias. Ahora sí, gracias. Muy amable. Listos. Entonces, ahora debemos dice lo siguiente. Para identificar el valor restante en el conjunto D, teniendo en cuenta que el 28 es la suma de estos dos, recordemos que nos daba el valor de la intersección de los tres, ¿cierto? Que es, esperen un segundito, ustedes tomaron el pantallazo inicial, me pueden, así. Decía que necesito un valor, había un valor que daba la intersección de los tres, no recuerdo. Esperen un segundito, teniendo en cuenta el 28 de la intersección, listo, y los 5 de la intersección de los conjuntos H y D, decimos que 28 más 5 igual a 33. Y teniendo en cuenta que el valor del conjunto D es igual a 50, debemos restarle el valor hallado en el paso 1. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? 30 personas indican desigualdad, pero no hambre, ¿cierto? Entonces, como yo tomo que 30 personas tomaron el factor desigualdad, pero no hambre, ¿qué me están diciendo? Que estos dos deben sumarme 30. Pero ya teníamos, un segundito, esperen un momento, ¿alguien me recuerda la información del ejercicio para no devolverme hasta bien atrás, por favor? Esperen aquí un momentico, decía el conjunto 3, ya ubicado el número 5 y el número 24, la franja, sí. Después decía que colocamos el número 17 en el área del conjunto D que no tiene intersección con ningún otro. Ok. Entonces, fíjense que aquí me suma 24 y 5, 29, ¿cierto? Y tengo estos 17, 29, 39 y 7, los 46. Un segundo me devuelvo porque no tengo una información acá. Entonces, acá. Acá, un segundito. Entonces, ya dijimos que 5 personas. 106.
Tenemos 30 personas indican desigualdad pero no hambre y 28 personas indican que su problema es la pobreza y la desigualdad. Ok, entonces un segundo. Aquí tenemos 5 que serían hambre y desigualdad únicamente. 24 personas únicamente hambre. 28 tenemos pobreza y desigualdad y tenemos 30 que desigualdad pero no hambre. Muy bien. Ahora sí ya me devolví. Un segundito. Tocó devolverse. Ok. Vamos aquí. Listos. Y estábamos en este paso, ¿cierto? Entonces, a ver, chicos, ya teníamos los valores de 5 y 24, ¿cierto? Nos está diciendo aquí que 50, dijimos que los valores totales eran estos. Me faltaban los valores totales aquí. Entonces dijimos que P era igual a 106, H igual a 76 y D era igual a 50. Muy bien. Entonces, ahora sí me puedo devolver. Avanzar. Estábamos exactamente en este paso. Entonces, fijémonos, mire. Ya nos dijeron que el conjunto D es igual a 50. O sea, el círculo azulito es igual a 50. Debemos restarle el valor hallado en el paso 1, ¿cierto? ¿Por qué? Debemos hallarle, ya habíamos dicho que 28, esperen un segundito, aquí decimos, la intersección entre P y D es 28, ¿cierto? Acordémonos que estos dos valores me suman 28. Si yo ya tengo que estos dos me suman 28, más este 5 que les estoy mostrando en el cursor, es 5 más 28 me da 33, ¿cierto? 33. Y tengo que el conjunto de completico es 50, entonces 50 le resto esto y me da el valor de aquí abajo, que es 17. Voy otra vez despacito a repetirles. Muy bien, porque es fundamental tener claridad diáfana en estos conceptos. Hasta aquí, hasta este diagrama, estamos todos bien, ¿cierto? Ya dijimos que la suma de estos dos valores, que es la intersección, es 28. No sabemos qué combinación es, pero en este momento no es relevante. Sabemos que estos dos valores suman 28, más este 5 suma 33, y ya sabíamos que el conjunto D vale 50. Entonces, a 50 le quitamos 33 y nos da un valor de 17. ¿Listos? También nos está diciendo que hay 30 personas que indican desigualdad, pero no hambre. Entonces, tenemos desigualdad, pero no hambre. Entonces, fíjense que ya no tapamos como con la manito. O sea, este conjunto verde no lo tenemos en cuenta. Si decimos que 30 teníamos desigualdad, pero no hambre, tengo 17, me hace falta este valor, que sería, ¿cuánto? Sería 13, mire, chicos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que 30, ¿cierto? 30 eran los que consideraban la desigualdad, pero no el hambre. Le restamos 17, nos da el valor aquí arribita, que es 13. Todo va como en un dominó. Un valor nos lleva a otro valor. Ahora entonces podemos decir que hay 13 personas que comparten la pobreza y la desigualdad únicamente. ¿De acuerdo? Recordemos que yo les había dicho que la suma de estos dos valores me daba 28, ¿cierto? 28, pero ya le digo. Sí, la intersección entre pobreza y desigualdad. Como ya tenemos 13, entonces hacemos la resta de 28, le quitamos 13 y nos da el valor de la mitad, que es 15. Mírenlo aquí. Teniendo en cuenta el valor de total del conjunto 50, podemos deducir que 15 personas indican hambre, pobreza y desigualdad. Mírenlo aquí. A 50 le quité el 13 que ya tenía, el 17 y el 5 y me da un valor de 15 para esta área. Ese 15 es el valor faltante para el conjunto de la desigualdad. Recordemos que esta área amarilla es el área que comparten los tres conjuntos. O sea que hay 15 personas que consideran la pobreza y el hambre y la desigualdad simultáneamente. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ya tenemos, fíjense que ya vamos a terminar. Ahora, ¿qué nos van a decir? Decimos, acuérdense que teníamos los totales, ¿cierto? Entonces yo sabía que el total de la pobreza era igual a 76. Ya tengo 32, 15 y 13, entonces a 76 le quito la suma de esos valores, por tanto me da que quitándole el 24, el 15 y el 5, me da esta área que es igual a 32. Repito, ya sabíamos que hambre era igual a 76. Ya teníamos este valor y este valor. Solamente tengo que hacer una resta para poder determinar que esta es igual a 32. Y también tenemos que la pobreza era igual a 106. Entonces, a 106 le quito las áreas que ya tengo, que son 32, 15 y 13, que es igual a 46. Y ustedes dicen, ya terminé mi diagrama de Venn, ¿cierto? ¿O me falta algo? ¿Quién me dice? Sí, ¿Será te que me faltan las falta? personas que están, que ¿Qué me falta? faltaron. Las personas que Les vamos no. a mirar. ¿Se acuerdan un valorcito del conjunto universal? Que es igual a 160. Entonces, vamos a sumar una sola vez, pilas. No me van a decir que como 3 está en pobreza y 3 está en desigualdad, entonces lo sumo 2 veces. No, señora, o no, señor. Se suma una sola vez los valores. Ya dijimos que pobreza, que era todo esto, es igual a 106. Ya tenemos 106 aquí, ¿cierto? Y 24, 106 y 20, 126 y 4, 130. 17 y 5, 22. Y 130, 152. Y dijimos que universal era 160. ¿Cuántos me hacen falta? 8. 8, muy bien. Que 8 van por fuera. ¿Por Sí. qué van por fuera? Ellos no Porque esas comparten 8 todo. personas fueron encuestadas, pero consideraron que ninguno de estos 3 factores los representaban, por eso fueron encuestadas, pero no están dentro de la información de estos 3 factores. Mire, universal a 60, entonces 160, le resto todo lo que está por dentro y me da lo que está por fuera. Muy bien. Ahora vamos, ya hicimos, bueno, hasta ahí. Ya hicimos el diagrama de Venn, ¿cierto? A partir de ahí me pueden hacer preguntas. Obviamente, eso fue lo que nosotros trabajamos en el punto número 3. Entonces, se decidió pues hacerlo paso por paso. Recuerden que esa ova lo tienen ustedes en el entorno de aprendizaje, porque ese paso por paso les sirve de guía para hacer el respectivo video que ustedes deben hacer del punto 3, un punto muy similar a este. Recordemos, entonces, según esto, pues las operaciones unión, acordémonos, unión siempre es la suma de los elementos que hay en dos conjuntos. Ya voy con Talía un momento. La intersección es el área que comparten dos conjuntos, ¿cierto? La diferencia es lo que está en un conjunto y le quito otro conjunto, lo que me queda de un conjunto, y complemento es lo que está por fuera de un conjunto. Que en este caso, ejemplo, si fuéramos a hablar de complemento, diríamos que sería P unión H unión D, todo eso complemento es igual a 8. Talía, ¿qué pregunta tienes, por favor? Hola, buenos días, tutora y compañeros. La duda que tengo es sobre el video. Es que en la guía que ustedes enviaron, dice que debemos explicar el diagrama de Venn del punto 1 y la explicación del punto 2. Entonces, no sé si se refiere exactamente lo que tú decías ahorita, del punto 3 o tenemos que irnos a los anteriores puntos. Dame un segundo, te voy a mostrar la guía para que con guía en mano te lo resuelva. Dame un segundo. Vale, muchas gracias. Con gusto. Entonces, el anexo 4 son los ejercicios que ustedes deben hacer. Me disculpan, el internet está un poquito lento, pero ahí va. Entonces, miren, aquí lo dice. Precisamente aquí tenemos el punto 3 de acuerdo a cada una de las letras. ¿Lo están visibilizando, mis chicos? Sí, señora, ya. Bueno, entonces aquí está aplicación de teoría de conjuntos para la letra A, la letra B, C, D y E. Hasta ahí todo bien, porque pues son ejercicios diferentes. Aquí dice al final, o sea, en la página, bueno, aquí no veo la página. Dice, a partir del literal que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems.
Primero, representar la información dada en el problema de aplicación, un diagrama de Venn-Euler. ¿Eso qué significa? Que ustedes deben hacer el diagrama. Les preguntan ciertas cosas. Miren que aquí tenemos la información y cada ejercicio tiene 3 preguntas. Entonces significa que ustedes no pueden decir 5, 20, 50 sin tener el soporte del diagrama de Venn. ¿Me explico? Eso significa que hay que hacer el diagrama de Venn. Segundo, solucionar los interrogantes planteados para su problema de aplicación correspondiente, o sea, responder las 3 preguntas según la letra. Aquí, tercero, realizar un video no mayor a 5 minutos donde explique el desarrollo del diagrama de Venn-Euler del punto 1, pues se refiere a la letra de este punto, la solución de los ejercicios correspondientes a su literal del punto 2, está hablando de este punto 2. O sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mostrar el diagrama de Venn, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? O sea, pues obviamente, ejemplo, sí, por decir algo, ya tengo el diagrama de Venn. Entonces me dicen, 200 empleados prefieren usar teléfonos inteligentes. Entonces yo tengo que mostrar en mi diagrama de Venn mi círculo y decir, la suma de estos 4 valores es igual a 200, la información que ustedes tienen. Esto significa que el video tiene que tener el diagrama de Venn y cómo obtuvieron la información del segundo punto, o sea, de las 3 preguntas que le hacen a ustedes en cada letra. ¿Ya? Pero todo es del punto 3. De pronto aquí es un tricito confuso porque habla del punto 2 y ustedes piensan que es el ejercicio 2. Sí. Pero no, fíjense que aquí estamos hablando de ejercicios y aquí hablo del punto 2. O sea, ¿qué tiene que tener el video? El diagrama de Venn y cómo ustedes con base en ese diagrama de Venn me están diciendo las respuestas a las 3 preguntas que le estoy haciendo. ¿Listo? Sí. Eso Ok, es lo que tutora, tienen que tener. sí, Señora. esa era mi literal, duda, porque de pensé que me cada tocaba literal. devolverme al otro ejercicio. No, 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 no. Pero como tú No. dices, es exactamente del 3. Listo, Del perfecto. 3, única y exclusivamente del 3. El Ok. 3. ¿Listos? La otra duda es, no sé si me puedes retomar nuevamente la parte donde sacas el número de la mitad de la Momentico, espérate. intersección. Espérate que ya no me acuerdo por dónde fue que estaba. Creo que aquí me El devuelvo 32. al 15. El 32 que queda en la mitad, creo que hacía falta, algo así, que tú lo Míralo sacaste. acá. Ahí. Tenemos hambre. Hambre total es 76. Yo ya tenía estos 3, el 24, el 15, el 5. Entonces, ¿qué hago? A 76 le quito la suma de estos 3 y me queda el 32. Sí. Igual si hubieras empezado, o sea, si yo empiezo por pobreza, los números siempre te van a dar exactos por donde empieces. Y vuelvo y reitero, no hay una receta que yo te pueda decir primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, no. Lo importante es tener claridad en los conceptos y a partir de allí, de la aplicación de esos conceptos, te va dando. ¿De acuerdo? Listo, mi profe Elkin, en esta parte ya finalizamos esto. Vamos a iniciar la parte práctica. Profe. Hola, Está, profe. profe. Listo, muchas Hola. gracias. Listos. Hola, profe. Entonces yo retomo ahora el chat y su merced, ¿dejo de compartir? Sí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, señor. Y aquí cómo Listo, dejo de yo les voy a compartir. Un momentito. Algo dice que no. Allá abajo, profe, donde decía compartir, ahí descompartes. Igual creo que yo aquí No, ya pero... te comparto y ya te saco. Listo, listo, dale. Ok. Ok, listo. ¿Su merced ¿Están ya viendo mi compartió el link de pantalla? asistencia o lo comparto yo? Sí, profe, ya lo compartí, profe. Ah, listo. Ok. Ya lo Bueno. compartí. ¿Estás viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, yo les voy a compartir, ahora sí, el enlace acá ¿del qué? Parte práctica. ¿Me la compartes ahí, profe, por el chat? Ahí de tu presentación. Ya lo voy a... Para que Sí, señor. Qué pena contigo, ¿será que puedes volver a compartir el link de asistencia? Porque no aparece en el Ya, chat. denme un segundito, el profe va a iniciar y yo ya les ya colaboro les con esa comparto. parte. Ah, listo. Denme Listo. un Ok, momentico, por favor, con todo gusto, listo. pero denme un segundo. Listo, mientras tanto, entonces, bueno, vamos a entonces hacer aquí una parte, digamos que de ensayo, una parte práctica, ¿sí? Vamos a resolver unas pequeñas preguntas. En ese link que les está compartiendo la profesora Patricia,
van a encontrar este tipo de cuestionario que tiene que ver con el desarrollo de, digamos, de los conceptos básicos que acabamos de ver acerca de la teoría y la aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces van a encontrar sus nombres y apellidos, su identificación sin espacios. Por favor, aquí tener mucho cuidado porque esa es la única evidencia que nos queda dentro de un formulario con la asistencia de ustedes. Entonces es importante, por favor, que diligencien su número, su documento de identidad sin espacios. Muy bien, entonces, yo les voy a pedir un favor que si tienen lápiz y papel por ahí, mientras van llenando también la asistencia, lo hagamos con eso, vamos a desarrollar esta actividad de manera diferente. O sea, nosotros siempre por lo general colocamos el cuestionario y ustedes pues van resolviendo las preguntas y al final pues vamos a retroalimentar cada pregunta con la solución para que quede de manera clara cómo es que se aplica la teoría de conjuntos en estos casos. ¿Listo? Bueno, entonces si la profe ya les compartió allá el link y ya tienen abierto, entonces vamos a dar inicio a la pregunta número 3. ¿Me confirmas, profe? ¿Ya le compartiste el cuestionario? Sí, profe, ahí ya aparece. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, para la pregunta número 3 nos dan un diagrama de Venn, que es el que está en pantalla, y nos dicen observa el diagrama de Venn para resolver la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas les gusta el cine y la lectura en sus ratos libres, pero no danzas? Y me dan un enlace de un video para establecer eso. Entonces, esta es la pregunta número 3. Yo me voy a cambiar acá para mi Paint. Vamos a hacerlo en Paint. Entonces, aquí está ¿estás viendo mi Paint, cierto? Sí. Sí, señor. Listo, ok, bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas les gusta el cine y la lectura en sus ratos libres, pero no las danzas? Aquí, como decía la profesora Patricia, aquí hay que tener cuidado con esta parte de la interpretación del enunciado. Cuando nos dicen cuántas personas les gusta el cine y la lectura, estamos hablando de una intersección, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mirar la intersección entre qué conjuntos, entre los conjuntos cine y lectura, ¿cierto? Entonces voy a marcarlos aquí con color amarillito. Uy, ¿por qué quedó eso tan feo? Bueno, aquí está todo, cine y lectura, ¿listo? Los dos conjuntos completos. Y me perdona, aquí algo pasó con esta imagen porque no me deja marcar todo. Bueno, pero entonces, perdón, esto está mal. Aquí no me deja marcar esto. Listo. Dice, cine y lectura. Entonces, cuando nos dicen en teoría de conjuntos y estamos hablando de una conjunción, ¿cierto? Quiere decir que tenemos que verificar entre esos conjuntos cine y lectura la intersección, o sea, este pedazo de acá donde está el 2 que no me quiere marcar y el 3, ¿listo? Ahora, cuando me dicen no danzas, tengo que quitarle la parte del conjunto verde que es no danza, ¿cierto? O sea, todo el conjunto que está aquí en verde me está marcando tan raro, voy a hacerlo otra vez. Me perdonan, entonces voy a marcar aquí, voy a hacer un archivo nuevo y vamos a arrancarlo desde ceros, ¿listo? A ver. Bueno, listo. Recordemos entonces que el diagrama de Venn tiene los 3 círculos con los 3 conjuntos y el rectángulo, que es importante porque me simboliza o me representa el conjunto universal, ¿listo? Entonces, de acuerdo a esto, este conjunto de acá, ¿cuál es? ¿Me recuerdan allá en la imagen? ¿Esto es danza? Cine. ¿Cine? Listo, cine. Este es Danza. danza. Y este es lectura, ¿cierto? Lectura. Listo, ok, lectura. Y una vez hacemos el curso de Paint. Entonces aquí ese es el conjunto universal. Muy bien. Entonces me piden, ¿qué? Me piden para ese ejercicio, me piden lo siguiente. Que yo tenga en cuenta la intersección entre estos dos conjuntos, pero no tenga en cuenta esta parte.
esta parte de acá, ¿cierto? O sea que me va a dar como solución solamente este pedacito que está acá, ¿cierto? Si yo me devuelvo para ese diagrama que está acá, el diagrama, ¿qué parte es esta? El 2, ¿cierto? Entonces, para esa Sí. pregunta, ¿cierto? La operación es como estaba acá, es A intersección B, ¿cierto? Menos el conjunto danza, ¿cierto? O digamos que eso, bueno, aquí no, realmente no es, voy a colocar esto aquí de otra forma, vamos a cerrar esto acá, vamos a borrarlo. Y entonces la solución, que toda la parte simbólica para esa operación va a ser ¿cuál? ¿Quién me ayuda con esa operación? Yo la voy haciendo acá. C intersección L, ¿sí? ¿Estamos bien? Menos el conjunto ¿qué? D. ¿Cierto? ¿Y eso es igual a cuánto? A 2. 2. ¿Cierto? 2. Eso es 2. Repito, cuando hablamos de I, este I que aparece acá dentro del enunciado, tenemos que revisar la intersección. Cuando me dicen O, es la unión. ¿Listo? Entonces, para esa pregunta, nos vamos aquí al formulario otra vez, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál señalamos? ¿O cuál señalaron lados? ¿Listo? Para la pregunta número 4, dice, observa el diagrama de Venn para resolver la siguiente pregunta. ¿A cuántas personas solamente les gusta danzas? ¿Listo? Entonces vamos a volvernos aquí, vamos a buscar la pregunta 4. Perdón. Pregunta 4, solamente las danzas. ¿Quién me ayuda con ese ejercicio? 8 personas. 8 personas. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Claro Sí. que sí. ¿Por qué? Porque es este 8 que aparece acá, ¿cierto? Y ese 8 no comparte ninguna de las intersecciones. Quiere decir que a 8 personas solamente, recuerden que ese solamente, únicamente, tiene que ver ahí dentro del enunciado. Entonces, para esa pregunta, ok, nos devolvemos otra vez aquí al cuestionario, ¿sí? Entonces son 8. ¿Listo? Muy bien. Ahora, este ejercicio es muy chévere porque aquí tenemos, esto es como el ejercicio de 3 y 4, realmente, ¿sí? Porque nos dan el diagrama, digamos, nos dan el diagrama, nos dan los datos que están aquí en este formulario y nos piden hacer el diagrama de Venn y nos preguntan, observa el post y selecciona el diagrama de Venn que representa la situación, ¿ok? Entonces toca hacer el diagrama de Venn, ¿listo? Entonces, ustedes me van a ayudar con los datos que están ahí en el diagrama de Venn. Yo lo voy a buscar aquí en el Paint. Eso es la pregunta 5. Vamos a ver si acá sí puedo. Sí, aquí está. Listo. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, iniciamos aquí con la primera, voy aquí a aumentar un poquito con el zoom. Dice que 10 personas les pueden participar en las 3 actividades que cuáles son gimnasia, danza y cardio. Entonces tenemos aquí gimnasia, danza y cardio, los 3 conjuntos, el conjunto universal. Y entonces nos dicen que 10 participan en las 3 actividades. ¿Ok? Ese dato es bien importante porque digamos que de ahí es, digamos que de donde yo pensaría que debemos a resolver siempre todos los diagramas de Venn, ¿sí? Desde el punto que está compartiendo los tres conjuntos. Entonces, en este caso nos dan 10 personas, ¿listo? Entonces, este ya lo vamos a colocar acá en el diagrama, ¿ok? Luego nos dicen 10 personas pueden participar solamente en gimnasia y cardio. Entonces, gimnasia y cardio son estos dos conjuntos. Dice que solamente 10. Ese 10 cuando me dicen solamente, quiere decir que no comparte con los demás y puedo colocar ese valor directamente acá en el diagrama, ¿ok? Que era lo que les decía la profesora Patricia ahora en el ejemplo, cuando por allá había creo que era una intersección de 5, si no estoy mal, directamente lo colocamos ahí, aquí también, ¿ok? Ahora bien, el tercer dato nos dice 14 personas pueden participar en danza y cardio. O sea, danza y cardio, estos dos conjuntos, C y D. Pero, ¿qué pasa? Aquí no nos dicen solamente, simplemente nos dicen danza y cardio. Como ya aquí 10 elementos comunes a los 3 conjuntos, yo tengo que restarle a esos 14 los 10 que ya llevo. Entonces acá
voy a colocar 4 que me da esa resta. Vuelvo y repito, ¿por qué? Estos 10 que son comunes a los 3, pues son comunes a las intersecciones entre G y C, D y C y G y D. Entonces hay que restarlas. Si no nos dicen solamente, únicamente, hay que restar. ¿Listo? Por eso es importante, y lo que les decía la profesora Patricia, no hay una receta, ¿sí? Simplemente hay que tener en cuenta los conceptos. Mientras yo entienda el concepto, no me voy a equivocar. Bueno, vamos para el siguiente dato. El siguiente dato me dice, 12 personas pueden participar en danza y gimnasia, o sea, entre los conjuntos G y D. 12 personas, ¿cierto? Pero yo ya tengo aquí 10, entonces hago lo mismo con la intersección pasada. Entonces, si yo tengo 12 y tengo ya 10 en común, entonces me van a dar que esa diferencia, perdón, entonces, para que son 2 elementos que están aquí en esta intersección. Repito, ahí dice en el enunciado que son 12 participar danza y gimnasia. No dice únicamente, entonces le resto los 10 de la mitad y me queda 2. Ya tengo todas las intersecciones. Ahora vamos a hallar los valores que están afuera. ¿Qué pasa? Aquí en el póster me dice que gimnasia tiene 40 cupos, que danza tiene 60 cupos y cardio 80. ¿Listo? Esos son los totales, ¿cierto? Como el ejercicio que les explicaba la profesora Patricia del ejemplo de LOA, son los totales. Entonces, es muy fácil hallar, digamos que los números o los valores que están fuera de esa intersección. Entonces, vamos a comenzar con el conjunto G, gimnasia. Dice que son 40 cupos, pero yo ya tengo aquí 22, ¿cierto? 10 y 10, 20 y 2, 22. Quiere decir entonces que ¿cuál número me queda para completar esos 40? 18. 18, ¿cierto? Sí. Quiere decir entonces que aquí hay 18 personas que solamente, a esto sí solamente, porque están fuera de las intersecciones, ¿listo? Y ya tenemos ese valor. Vamos a hallar ahora el valor para danza. Danza me dice que son 60 cupos y yo ya tengo acá ¿cuántos? 10 y 2, 12 y 4, 16. ¿Cierto? O sea que ¿cuántos me quedan? 44. 44. 44, listo. 44 personas que van a estar solamente en danza, ¿listo? Ahora vamos a hallar para cardio. Tenemos 80 cupos en cardio y acá tenemos dentro de las intersecciones 24, o sea, 10, 10 y 4. Quiere decir que 80 menos 24 me da 56. 56. Listo, 56. Bueno, ahí queda. Entonces ya tenemos la primera parte del diagrama. ¿Qué nos falta hacer? Nos dice acá en el póster, vean, por acá en el póster dice que son 150 cupos, ¿cierto? Que realmente esto es el conjunto universal, voy a colocar acá 150, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ver entonces cuáles son los elementos que están por fuera de los conjuntos, es decir, que no toman ninguna de las 3 opciones para ejercitarse, ni gimnasia, ni danza, ni cardio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sumamos los valores que están dentro del diagrama. 18, 2, 10, 10, el 4 y el 44. ¿Eso cuánto me da? ¿O cuánto les da a ustedes allá en su calculadora? 144. 144, ¿cierto? Vamos a suponer que eso está bien, vamos a hacer dogma de fe. Y 150 es el número de cupos, ¿cierto? Quiere decir entonces que por acá hay 6 personas, ¿cierto? Que no tomaron esas 3 opciones. ¿Sí está claro? Sí. Quedó claro cómo se desarrolla el diagrama de Venn desde cero, ¿cierto? Es muy parecido al ejemplo que desarrolló hoy la profesora Patricia ya desde LOA. Obviamente hay que hacer unas cositas más, unas cositas menos, pero realmente esa es la forma en que se resuelve el diagrama. Entonces vamos a mirar. Este diagrama entonces vamos a mirarlo ya con las respuestas que hay en la pregunta. Entonces ya tienen ustedes allá el resultado, vamos para el formulario y vamos a mirar entonces qué opciones tienen. Entonces acá, opción 1, 18, 2, 10, es esta, ¿cierto? ¿La misma? Sí. Sí, ¿Listo? sí. No, es La- la opción no, no es 3. la misma. ¿Cierto No, que no, no? no, no, no. Sería la opción No, 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 no. 3. No es la opción 3.
Ah, ¿por qué? Porque nos falta ¿qué? Nos falta por aquí un 6 que estaba afuera también, ¿cierto? ¿Cierto? Y este aquí no corresponde tampoco a esos conjuntos. Y el cuarto tampoco, fíjense que están diferentes los números. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción 3, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado. Listo, vamos bien. Ahora, para la pregunta 6. Según la situación anterior, la cantidad de personas que se escriben en una sola modalidad. Nos vamos otra vez para el PAIN. Para el PAIN, ¿dónde es que está eso? ¿Es este? Sí. Una sola modalidad. Entonces, ¿qué elementos debo coger yo acá? Cuéntenme ustedes allá desde el chat, ¿qué debo coger yo acá de esos conjuntos? 18, 18, 44, 44, 9 y 56. 56. Este y este, porque están fuera de las intersecciones, ¿cierto? Entonces, esos son los que solamente cogen una modalidad. ¿Cuánto me da eso? 118. 118. 118. Entonces nos vamos otra vez para el formulario y, aquí está, 118. Sí, Muy bien, la C. listo. Ok. Pregunta 7. Estas son líneas, estos con los gráficos. Dice, observe el diagrama y seleccione la operación que se encuentra en color amarillo. ¿Sí? Luego nos dice, ¿a cuál corresponde? ¿Sí? ¿Será esta? Opción 1, A1, B complemento, A menos B complemento, A intersección B complemento o A diferencia simétrica complemento. Entonces, vamos a ver, toca hacer entonces los diagramas, ¿cierto? Esos vamos a hacerlos. Esa es la pregunta que, pregunta 7, ¿cierto? Entonces yo me voy a ir para el último. Voy a comenzar desde la opción 4, ¿listo? Que es la de la diferencia simétrica y vamos a ver cómo se hace aquí en el diagrama. Entonces, mucha atención acá, muchachos. 5. Aquí para hay por ahí un micrófono abierto, por favor lo cierran mientras estamos explicando. Ahora cuando ya lo desarrollemos ya vamos a ver. Entonces, para esta parte, la parte de la diferencia simétrica, complemento, recordemos que la diferencia simétrica, ¿cómo se define? Se define como elementos que están en A o en B, pero no simultáneamente en A o en B, ¿sí? O sea, la unión menos la intersección. Entonces vamos a desarrollar la parte que está dentro del paréntesis. Esto recuerden que esta realmente es la fórmula de la diferencia simétrica. Entonces vamos a hacer la unión de esos conjuntos, vamos a hacer la intersección, vamos a hacer la resta para hallar entonces ese valor. Entonces vamos a hallar primero la unión entre A y B. ¿Listo? Vamos a marcar esto con amarillo. Estoy utilizando P. P es muy fácil de utilizar. Entonces A unión B es todos los elementos de A y de B. Recordemos que la unión es como la suma, ¿sí? Es como precisamente, unión me quiere decir que tengo que agrupar todos esos elementos, ¿listo? Entonces ya tengo la unión. Ahora vamos a ver la intersección entre A y B, que es esta parte, que son solamente los que son en común, ¿listo? Luego entonces la diferencia simétrica de eso, ¿cuál va a ser? Va a ser la diferencia de estos dos. Entonces, fíjense por qué me gusta hacerlo de manera gráfica. Si a esta primera gráfica que está completa con los dos conjuntos le resto esta parte, que la voy a marcar aquí otro color, más bien, acá en azul, ¿qué me queda? Pues me queda en verde, vamos a coger otro color, vamos a coger un colorcito. ¿Qué me queda? Me queda esto, esto, esto y esto. ¿Listo? Pues a esta parte amarilla, la área sombreada en amarillo, le quito el azul y me queda esto, que es la que está en lila. Y aquí vamos hasta acá. Tenemos la diferencia simétrica, lo que está dentro del paréntesis. Ahora, la definición de complemento se supone que son los elementos que no hacen precisamente parte de ese conjunto. O sea, son todo lo que está por fuera de esta área sombreada que está en lila. Es decir, este pedazo de acá, este pedazo de acá, este pedazo de acá, este pedazo de acá. ¿Sí? Y esa es la solución para esa operación. ¿Listo? Si nosotros nos vamos al cuestionario otra vez, vamos a ver que nada que ver con esta, ¿cierto? Entonces, esa no es la operación. ¿Listo? Entonces, esa, que es la opción 4, la vamos a descartar, ¿cierto? A ver, ¿dónde estaba acá? Listo. Vamos entonces ahora la tercera opción, porque vamos aquí atrás hacia adelante del formulario. Me piden entonces verificar si esa gráfica puede ser esta.
A intersección B complemento. Entonces vamos a hacer primero lo que está en el del paréntesis A intersección B. Cogerle un amarillo, A intersección B. Recordemos que A intersección son elementos comunes solamente, entonces solamente es ese pedazo. El complemento, recordemos entonces que son los elementos precisamente que no hacen parte de ese conjunto. Entonces tengo que señalar todos los elementos que no están allí dentro de esa parte amarilla. Es decir, esto y esto, ¿ok? Y esta parte de acá. Entonces, si yo comparo este gráfico con la del formulario, ¿cierto? Pues, esta de acá, esta opción, tampoco, ¿cierto? O sea, esta es ni la opción, en esta 3, aquí quedó una opción 4, no, esas son la opción 4 y la 3. Ninguna de estas dos, vamos para la opción 2. Vamos a ver entonces en el Paint ese gráfico. La opción 2 que nos da es esta, A menos B complemento. Entonces vamos a hacer lo que está primero entre paréntesis, A menos B. ¿Listo? Según el concepto de A menos B son elementos que están en A y no están en B. Entonces, esa es la parte de esa opción. Es como si yo tuviera todo esto marcado y le quito este pedazo de B. Entonces solamente es este pedacito aquí marcado. ¿Ok? Si yo hago el B complemento, quiere decir que son todos los elementos que expresamente no están dentro de ese conjunto. Entonces voy a marcarlo aquí en verdecito. ¿Y cuál sería entonces? Lo que está aquí afuera, si bien que yo marco lo de afuera, eso hace parte del conjunto universal. Hay que marcarlo en este caso. Y marco esto y esto. Si yo comparo esta gráfica que me da acá con la del formulario, ¿sí? Veo que tampoco es igual, o sea, no me sirve, ¿cierto? Ya vamos descartando. Nos vamos otra vez para el Paint. Vamos a ver entonces, creo que esta es la primera opción, entonces, la que nos queda. Y nos dice que es A unión B complemento. Entonces vamos a hacer primero lo del paréntesis igual a las opciones anteriores. Entonces vamos allá a V. A unión B, recordemos que el concepto de A unión B es como tomar todos los elementos de A, los de B, y los unimos, precisamente. Entonces cogemos esto, esta parte, esto y esto, ¿ok? Y me dice complemento, o sea, es todo lo contrario a lo que está acá, o sea, tomo lo que, precisamente los elementos que no están aquí en esta área, es decir, que área vendría siendo esta parte, ¿sí? Y esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Nos Sí, vamos al formulario. Sí, Y profe, vemos sí. que, esta área sí es, porque fíjense que sí. es solamente este pedazo y no Ujú. está esto. Entonces sería la opción 1, ¿cierto? Opción 1. Muy bien. Vamos para la pregunta número 8. Creo que son 13 preguntitas, ya casi terminamos. Entonces, paciencia, muchachos. Dice, el conjunto por extensión que da como resultado a la siguiente expresión es un conjunto ¿qué? Entonces me dice, conjunto finito, vacío o unitario. Entonces yo lo tengo aquí desarrollado dentro de la presentacióncita. Vamos a ver, creo que es este. Finito. Es este, ¿cierto? Es este, bueno. Entonces nos dicen, es un conjunto definido por X tales que pertenece al conjunto de los naturales. Es número primo, ¿sí? Si es este, es el mismo, ¿cierto? Que está entre un intervalo mayor que 0 y menor que 10. ¿Qué es la misma pregunta? Sí, vamos a verificar. ¿Sí? Número primo y par. Sí, la misma. De 0 y 10. Entre 0 y 10. ¿Listo? Entonces estamos bien. Entonces, la primera característica es que sea un número primo, o sea, los números primos recordemos que son los que están divisibles por 1 y por el mismo, ¿cierto? Y son mayores que 0. Entonces, ¿cuáles son los números primos, digámoslo, en ese intervalo? 2, 3, 5, 7. Pero tiene otra cualidad, que tiene que ser par, ¿cierto? De esta serie, ¿cierto? ¿Cuál es el único que es par? Pues 2. ¿Ok? Entonces, me vuelvo al formulario. Y entonces, ¿qué tipo de conjunto es? Finito. Unitario. Unitario. ¿Ok?
Ahora una cosa, si es unitario, es finito, ¿ok? Porque tiene 1 y se puede contar, ¿listo? Entonces es unitario, ¿vale? Para la pregunta 9, dice, dado el conjunto por extensión de la imagen, ¿cuál será el conjunto por comprensión? Entonces vean el conjunto E, ¿sí? Es 3, 6, 9 y 12. Ese creo que lo tengo por acá también. Sí, 3, 6, 9 y 12, ¿sí? Ese realmente no necesita ni desarrollo, ya. Es muy fácil. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué características tienen esos números de acá? Cuéntenme ustedes dentro del chat. Múltiplos de 3. Son múltiplos de 3. Múltiplos de ¿Cierto? 3. Ahí va múltiplos. Ojo, porque fíjense que no son solamente impares, porque a veces dicen no, es que son números impares. No, porque el 12 es par, el 6 también es. Son múltiplos de 3, ¿cierto? De acá estas opciones, ¿cuál me dice que sea múltiplo de 3? Ninguna. O sea, ya vamos a la fija que es esta, ¿cierto? Pero vamos a verificar. Ahora, ¿con qué lo vamos a verificar? Con el intervalo. Dice que está entre 0 y 15. ¿Sí está claro? ¿Por qué se puede entre 0 y 15? ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 0, ¿cierto? Y aquí me dice que x tiene que estar mayor que 0 y menor que 15. 6 también cumple esa característica, mayor que 0 y menor que 15. 9 también es mayor que 0 y menor que 15. Y 12 también, ¿ok? Si fuera un intervalo abierto, o sea, menor o igual, como decía aquí, cabería el 15 acá, pero como el 15 no está, entonces ya vemos que es cerrado, entonces hasta antes, entonces no toma el 15. Entonces, ¿cuál sería la opción? La A, ¿ok? O la primera opción. Listo. Este es un ejemplo, este es un ejercicio de análisis cuantitativo, ¿sí? De razonamiento matemático, por si lo quieren llamar también de esa forma. Este es muy sencillo. Tiene que ver mucho también con la recta numérica. Dice, un caracol trata de subir una pared de 10 metros de altura. Si en la noche sube 2 metros y en el día resbala 1 metro, ¿en cuántas noches estará en la cúspide de la pared? Entonces, vamos a suponer que arranca desde 0, ¿cierto? Si en la noche sube, en la noche sube 2 metros, ¿cierto? Si en la noche llega hasta acá y 2 metros, y en el día baja 1, ¿cierto? ¿Cuánto sube realmente en un día? Pues, profe, haciendo la resta son 1 diario, son 10 días. 1, ¿cierto? 1. Entonces, acá está, sería 1 día. Aquí yo lo tengo planteado de esta forma. Entonces, si en la noche sube 2 y en el día 1, ¿cierto? Baja 1. Entonces, el número de días, ¿cuál va a ser? Son los 10 metros de altura, ¿cierto? Multiplicado por la diferencia, lo que tú me acabas de decir. Yo le pongo las unidades. ¿Por qué? Porque las unidades me da la clave que si voy bien. Entonces, 10 metros, porque es lo que tengo que subir en altura. Estos, que es la resta, es lo que sube 1 metro en el día, por eso está en día metro, ¿ok? Y me da entonces que la multiplicación va a ser ese metro neto que sube en un día, ¿cuántos netos subir? 10 metros, ¿cierto? Entonces me va a demorar 10 días, ¿cierto? Entonces me voy para acá al cuestionario y la respuesta. ¿Sí está claro? Ese ejercicio es muy sencillo. Yo lo pongo ahí. Profesor, perdón. Cuéntame. Pues realmente son 9 días. Si el último Muchos día, le había dado 9. sí, a mí me da 9 también porque el último día sube y llega a los 10 metros, entonces ya no retrocede. Podemos hacerlo de esa forma, ¿sí? Eso depende de qué. Pero depende de qué. Si yo arranco a tomar la muestra o a tomar el registro desde la noche. Una lógica, ¿O una no? lógica. ¿Sí es cierto? Desde eso Profe, parte. es que la pregunta dice que cuántas noches, no cuántos días. No, esa no es la pregunta. Ah, ok. ¿Cuántas noches? Entonces, ¿en cuántas noches me da? Porque aquí ¿Cuántas no dice noches noches, estará aquí la dice son cúspide? días. Pero fíjense que Sí, aquí en las respuestas me da días, no me da noches. Y entonces, ahí sí. Ahí serían, lo que pasa es que aquí, 10 días. no, lo que pasa es que aquí hay un detalle. Esto aquí no son cuántas noches, sino cuántos días están en la cúspide de la pared. ¿Sí ven? ¿Sí está claro? Porque si hago 2 noches ya sería otra cosa, muy diferente.
Ah, ya, ok. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esos ejercicios. Muy bien, vamos a ver la 11. Ojo acá, dice, se está organizando un evento escolar donde los integrantes de los grupos deben cumplir ciertas características. ¿Ok? El primer grupo está formado por estudiantes que tengan camisa verde o amarilla, pero no de rayas. Dice, ¿quiénes conforman este grupo? Entonces aquí está, Luisa, Felipe, Carlos, María y Sonia. Entonces, ojo acá, dice, camisa verde o amarilla, pero no rayas. Entonces, cuéntenme, ¿quiénes estarían dentro de ese conjunto? Luisa, Felipe, Luisa, María. Felipe y María. Luisa, Felipe, María. Luisa, Felipe, María. Bueno, vamos a ver. Entonces dice, camisa Y verde Carlos. o amarilla. Quiere decir que puede ser cualquiera de las dos. Entonces, ¿quiénes tienen camisa verde o amarilla? Entonces tiene Luisa, Felipe, Luisa. María, ¿sí? ¿Cierto? O sea, esos tres. Pero no rayas. O sea, le vamos a quitar a Sonia. Entonces, ¿quiénes van a terminar? Luisa, Felipe y María. ¿Sí? O sea, acá. ¿Listo? ¿Estamos todos bien? Simple lógica, sí. ¿De acuerdo? Sí, lógica. Simplemente entonces miren una cosa, aquí este O sería la unión, lo que yo les decía hace un momentico, ¿sí? Ahí hace la diferencia. Vamos a ver acá qué pasa. Dice, se está organizando un evento escolar donde los integrantes de los grupos deben cumplir ciertas características. El segundo grupo, perdón, el segundo grupo está conformado por estudiantes que tengan cabello café y pantalón azul. ¿Cuáles son entonces los que entrarían de ese conjunto? Carlos y Sonia. Solamente Carlos, profe. Carlos y Sonia. Entonces, Ah, no. fíjense una mentira. cosa, tiene que tener Solo Carlos. cabello café y pantalón azul. Cabello café. Es Sonia, Cabello Luisa café y Carlos. y pantalón azul. Pero es que el cabello de Sonia no es café, ¿o sí? El caballo de Sonia es como rojo. Es como rojo más bien. No, Sí, el Luisa, cabello de Luisa y María es como Carlos. amarillo. Solo Carlos, porque tiene que cumplir El las dos cabello de condiciones. Carlos sí es como café. Solo El de Carlos. Pero Felipe Luisa negro no y el tiene de Luisa Luisa no pantalón tiene azul. pantalón azul. Entonces es solamente Carlos. Fíjese una Solo cosa, aquí Carlos. es Sí. ¿cierto? Y ese Sí, me implica que tiene que cumplir las dos características al mismo tiempo, ¿ok? Y el único elemento que cumple las características simultáneamente es el señor Carlitos, ¿listo? Entonces por eso va dentro de la solución. El último, ya nos vamos, listo. Dice, observa el diagrama de Venn y seleccione si es verdadero o falso para esta expresión. O sea, me piden verificar si esta operación me da este diagrama. Vamos a mirar, vamos a vernos para el paint. Esto, ¿qué pregunta será la? Ah, es esta. Listo. Aquí está. Entonces, tengo que hacer la operación y verificar si esa operación corresponde a esta imagen. ¿Listo? Entonces dice A unión B. Vamos a hacer primero la unión. Entonces voy a escoger aquí el de rellenar. Vamos a hacerlo en amarillito. A unión B. Entonces recordemos que es todos los de A y todos los de B. ¿Listo? A unión C. Todos los de A y todos los de C. ¿Listo? Ahora me dicen una, porque aquí hay en la mitad de esos dos hay una unión, ¿cierto? Entonces tengo que unir estos dos gráficos, ¿cierto? Vamos a ver cómo me queda. Entonces me quedaría este pedazo de acá, ¿cierto? De este pedazo de acá, este pedazo de aquí, de este y este. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Sí, señor. ¿Cierto? Si unimos los gráficos que están, las imágenes que están aquí, las áreas sombreadas, me daría esto, ¿ok? Vamos a verificar. Vamos a verificar. ¿Será que sí es igual? No. Si ven que no, aquí solamente está eso, entonces, falso. Es falso. Listo, enviamos. Ya, listo, muchachos. Bueno, profe, yo no sé si su Mercedes tenga algo más que comentar. Ya voy a dejar de compartir. Sí, señor. Dos cositas. La primera, y lo vuelvo a repetir, hoy hay director en línea, o sea, eso significa que hay el servicio de tutor en línea, que en este caso los directores hacen esa labor los sábados.
Hoy ya les vuelvo a reenviar el link para que ustedes tengan dudas puntuales y puedan ser resueltas por un tutor. Hoy es de 9 a 12. ¿Listos? Otra cosa es de que recuerden que aunque la actividad aparentemente todavía quedan 15 días, el cuarto punto es el de mayor complejidad. A propósito, les voy a compartir un video que realizó un compañero nuestro, un tutor, y donde da una explicación acerca del punto 4 que de pronto les pueda servir. Ese punto 4 es larguito, es complejo, entonces pues les pedimos a ustedes de que pues hagan sus aportes a la brevedad posible para tener oportunidad de revisión docente. Y sobre todo en los puntos 3 y 4, pues el 3 que tiene el video y el 4 que es el de mayor puntaje. Estaba buscando aquí el video, bueno, lo tengo aquí en el campus. Eso, no sé si hay alguna duda más a partir de los estudiantes. Aló, Buenos días. buenos días. Tutora, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Con qué aplicación se puede grabar el video para poder compartir pantalla? Es que no, no tengo idea. Tú estás en Teams, o sea, usualmente recibes la información de Teams. Sí, señora. Ahí hay una forma de hacer el video. De pronto, profe Ricardo, su merced es más tecnológico en esa parte que ¿cómo lo pueden hacer en Pues, Teams? ¿me habla Marcela o es Ángela? Que no sé. Marcela. Bueno, lo puedes hacer con cualquier aplicación. Me refiero a que puedes utilizar, el Teams tiene una opción para grabar, para hacer grabación. Lo puedes hacer con una aplicación que se llama Screenomatic también. Puedes hacerlo con tu celular también, inclusive. Grabas digamos, un pedacito de el inicio de tu carita ahí con tu presentación. Mi nombre es Marcela, tal. Y luego enfocas tus ejercicios, sea en el computador, sea a mano, como quieras, y lo explicas. O sea, puedes utilizar cualquier utilidad. Ese Screenomatic es bueno, pero hay varios. Hay otro que se llama Screencam Recorder, hay otros más grandes, pero pues digamos que no se trata de utilizar unos muy pesados, sino unos más livianos. Entonces yo te recomendaría Profe, cualquiera de esos. ahí Sí, el cuéntame. más fácil que nos han explicado es el Screenpal, que hacen Sí, las dos cosas. el Screenpal. Screen. Hay varios de esos, hay varios, el Scream Cam, el Scream Omatic, eso hay un montón de esos, cualquiera pueden utilizar. ¿Listo? Listos. Entonces, con eso nosotros damos por finalizado este CIPAS de primera matrícula correspondiente a teoría de conjuntos. Recuerden que esta actividad vale 125 puntos, dentro de ellos el video del punto número 3, ejercicio 3, vale 25 puntos, y el cuarto punto pues es de mayor complejidad. Entonces aquí ya les vuelvo a enviar el video que hizo un compañero con respecto a ese punto, ya lo acabé de publicar en el chat. Ya también les escribo los nombres de los tutores que hicimos parte de este encuentro y esperamos que hayan diligenciado la asistencia porque con base en ese documento se asignarán los puntos. A propósito, sobre los puntos, recordemos que esos puntos ustedes los van a ver visibilizados a partir de que se cierre la tarea número 3. ¿Por qué? Porque los puntos como son asignados de forma manual se hacen sobre los puntajes de las tareas, tarea 1, 2 y 3. Entonces ustedes no los van a ver ahorita, los van a ver aproximadamente, yo calculo que a finales de noviembre, cuando ya tengamos calificadas las 3 tareas y se puedan hacer las correcciones o digamos los ajustes de acuerdo a la participación de ustedes. Entonces ténganos un poquito de paciencia porque eso se verá visibilizado a partir de esa fecha, un más o menos. Recordemos también algo muy importante, en la tarea número 3 hay una parte que corresponde a la participación de ustedes en un evento de la UNAD. Se les envió a ustedes la información de un evento gratuito y virtual que ya les voy a compartir, regálenme un segundo, para que ustedes vayan mirando eso porque usualmente lo dejan para el último momento
y ahí está el problema. Entonces, aquí les voy a enviar, esperen aquí, el evento ya igual también se los estoy enviando. Es totalmente gratis, funciona el jueves 26 y viernes 27 en horas de la noche, que también es muy importante esa parte. Se lo estoy copiando en el chat. Ahí está el enlace de inscripción y es un evento totalmente gratuito. Y para eso es, para la tarea número 3, creo que también son 20 puntos, entonces ustedes vayan a asegurar. 20 puntos me parece, Adriana, que tiene ese evento dentro de la tarea número 3. Entonces es importante que ustedes vayan pues avanzando en esa parte. Sabemos que a final de semestre se acumula todo, pero pues tratamos de irles dando las cosas de forma gradual. Muy importante que ustedes registren sus aportes para tener oportunidad de revisión docente. Recordemos, chicos, que la última semana, vuelvo a compartir la asistencia, la última semana tenemos la mala costumbre de dejar acumular las cosas, por ende es más difícil, se va a represar todo y es más difícil hacerles un seguimiento así personalizado. También recuerden participar en los IPAs. Los IPAs de cada tutor no tienen puntaje, pero sin embargo, ustedes es un encuentro mucho más cercano porque son más poquitos estudiantes, de tal forma que uno pueda atender sus inquietudes. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos pues que haya sido de utilidad. Buen día para todos. No sé, profe. Gracias, Profe, una igualmente. Gracias, pregunta. profe. Una Feliz pregunta. tarde a todos. Cuéntame. Señora. Ustedes esta información de lo que va a haber, ¿lo envían por el campo, por el correo interno del aula? ¿Cuál información del evento? Sí, señora. El evento ayer o antier creo que fue socializado en los grupos de Teams, chicos. Porque ahí, de mi parte ya creo que el profe también ya lo hizo, lo socializó en Teams. Igual, pues estamos prestos si hay alguna inquietud con respecto a eso, por favor, el correo interno. Lo voy a volver a copiar acá en el chat para que al menos cojan el enlace de inscripción. Esperen un segundito porque es que me quedó aquí. Ya les vuelvo a enviar. O sea,